Hola a todos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. El día de hoy vamos a comenzar con un nuevo tema que en particular es de mis favoritos y es justamente esta parte de la definición de tipos de datos en Haskell, que pues seguramente ya han estudiado con mucho más detalle, digamos en general para todos los lenguajes, en su curso de lenguajes, valga la redundancia, ¿no? Algunas propiedades como lo que es un sistema de tipos, los algoritmos de inferencia, la verificación de tipos, y justamente me gusta mucho verlo en Haskell porque como que todos estos conceptos cobran sentido, ¿no? A lo mejor en otros lenguajes como que no se aprecia tanto porque no, digamos, no se puede analizar los tipos de una forma tan sencilla como lo hace Haskell. De hecho, si se dan cuenta, todo lo que hemos hecho durante estas clases ha sido definir funciones y detectar qué tipo de dato tiene cada una de estas funciones, es decir, que reciben, que devuelven, ha sido esencial. De hecho, si se dan cuenta en los programas que les hemos dejado de tarea, a veces quizá les salen errores así de no, es que no sé qué tengo que hacer, y justamente la mayoría de errores son detectados por el sistema de tipos, ¿no? Entonces Haskell tiene un sistema de tipos bastante poderoso en ese sentido y nos va a permitir analizar cosas más interesantes y como adquirir más conocimiento sobre esta parte y aplicarlo a otros lenguajes de programación. Entonces, como recordarán de sus cursos de lenguajes, justamente un tipo es, en pocas palabras, una abstracción para un conjunto de valores, es decir, a un conjunto de valores que tienen características similares o por supuesto también operaciones equivalentes, les ponemos una etiqueta, ¿no? Esta etiqueta lo que nos va a indicar es a qué tipo pertenecen, ¿no? Entonces, por ejemplo, en Haskell tenemos el tipo de dato int, que ya lo hemos utilizado muchísimo, ¿no? Podemos decir que es la abstracción para el conjunto de números enteros, ¿no? Mientras que el tipo bool no es la abstracción para el conjunto de las constantes lógicas, que son true y false, ¿no? Entonces, Haskell, como bien ya lo dije, tiene un sistema de tipos muy poderoso y de hecho es muy estricto, pero algo bonito es que nos permite inferir el tipo de una expresión sin necesidad de estarlo indicando explícitamente, ¿no? Es un lenguaje que está tipificado estáticamente, ¿no? Lo cual nos permite justamente detectar errores en tiempo de compilación justamente antes de ejecutar cualquier programa, ¿no? Entonces eso también ayuda bastante, nos ayuda a detectar errores. Entonces vamos a hacer algunos pequeños ejemplillos, ¿no? De cómo maneja los tipos de datos Haskell, ¿no? Por ejemplo, si intentamos realizar la suma de un número con una cadena, pues nos va a reportar un error, ¿no? Entonces en este sentido decimos que el sistema de tipos es seguro porque no nos permite hacer operaciones ahí medio exóticas, ¿no? Que por ejemplo en C sí se podrían hacer, pero pues en un principio no tiene nada de sentido, ¿no? Entonces nos permite hacer eso y justamente por eso es tan estricto, ¿no? O sea, todo tiene que cumplir con la definición que está diciendo. Si tú ya dijiste que la suma recibe dos enteros o dos datos numéricos, no le pases una cadena, ¿no? Y de hecho algo muy útil es el comando type, ¿no? Que ya lo hemos utilizado en algunas ocasiones, se puede abreviar también como $t, nos permite conocer el tipo de una expresión. De hecho, el intérprete de GHCI es el que lo provee y otros intérpretes también lo tienen, pero en sus versiones iniciales al parecer esto no era así, ¿no? Y por ejemplo, si yo pido el tipo de true, pues me dice que es bool. El tipo de una lista de booleanos pues es justamente la lista de tipo bool. El tipo de take pues es una función que recibe un entero, una lista de tipo A y nos devuelve una lista de tipo A, ¿no? Entonces en estos tipos de datos ya los habíamos comentado en algún punto, decíamos que eran polimórficos, ¿no? Y justamente lo que nos está indicando este tipo con la A no es como tal que nos diga el tipo de dato A, ¿no? Sino que en realidad representa, como ya habíamos platicado en algún punto, a una variable de tipo. Entonces habíamos dicho también que una variable de tipo en Haskell es una variable que puede tomar cualquier tipo de dato, ¿no? Por ejemplo, una lista, en este caso, puede tomar el tipo int o el tipo string para definir una función
más bien sin definir una función para cada tipo de dato. Imagínense definir take para cadenas, take para números, take para flotantes, ¿no? Entonces no sería, digamos, muy práctico. Y entonces habíamos dicho también que a las funciones que usan variables de tipo les íbamos a llamar funciones polimórficas. Entonces en este caso take es una función polimórfica, ¿no? Entonces, además de los tipos básicos del lenguaje, Haskell nos permite definir otras primitivas, por ejemplo, para renombrar tipos, a los cuales les llamamos sinónimos de tipo, y esto nos va a permitir crearlos y agruparlos también en lo que se conoce como clases o familias. También lo iremos viendo más adelante, no solo los sinónimos de tipo, en general todos los tipos de Haskell lo iremos viendo poco a poco, pero vamos a comenzar platicando justamente sobre qué es un sinónimo de tipo, y después veremos lo que son los tipos de datos algebraicos, y ya detalles un poquito más generales los iremos viendo en otra lección, como son las clases de tipos, ¿no? En particular. Entonces vamos a decir que un sinónimo de tipo es una forma que se tiene para renombrar un tipo de dato, ¿no? Entonces esto nos va a permitir definir funciones de una forma mucho más legible, porque nos van a hacer más claro qué es lo que está representando un determinado parámetro en la solución del problema, ¿no? Por ejemplo, un ejemplo muy claro de los sinónimos es, por ejemplo, cuando yo pido el tipo de hola, ¿no? Pues nos dice que es una lista de char, pero pues si yo sé que existe el tipo string, porque me está volviendo esto, pues esto se debe justamente a que string es un sinónimo de char, ¿no? En realidad las cadenas son listas de caracteres, ¿no? Y esto es puramente azúcar sintáctica, ¿no? Entonces el sinónimo de tipo es una manera de aplicar la azúcar sintáctica a nuestros tipos para hacer más claro lo que están representando. Entonces, para definir sinónimos vamos a utilizar la palabra reservada type, ¿no? Y pues justamente tenemos que indicar el nombre que le vamos a dar a ese sinónimo y el tipo asociado. Por ejemplo, aquí en las cadenas, si yo quisiera definirlas así, el nombre del sinónimo sería string y el tipo asociado sería la lista de tipo char, ¿no? Entonces vamos a definir un primer programa utilizando sinónimos para representar puntos en el plano, y después vamos a utilizar esto para calcular su distancia, ¿no? Entonces vamos a ir a nuestro ya clásico archivo de ejemplos. Entonces vamos a definir primero el sinónimo, ¿no? Entonces aquí le voy a poner un comentario para hacer un poco más claro qué es lo que estamos representando. Entonces vamos a decir que un punto, ¿no? Lo necesito asociar con otro tipo de datos. Entonces la forma más natural de que puedas representar un punto es justamente utilizando una tupla, ¿no? Que guarde dos números flotantes, ¿no? Una pareja. Entonces un punto es una pareja de flotantes, ¿no? Entonces para definir el sinónimo pues simplemente escribo type, ¿no? Doy el nombre del sinónimo, en este caso necesito que sea punto. Noten que todos los tipos de datos empiezan con mayúscula, ¿no? Esto no es convención de programación, es parte de la sintaxis. Entonces si lo ponen con minúscula no va a funcionar. Y ahora quiero que ese punto se asocie con una pareja de flotantes, ¿no? Entonces debe de ser algo de esta forma, ¿no? Y con eso ya tengo definido mi punto. Una vez que yo defino un sinónimo, pues ya lo puedo utilizar para definir cualquier función, ¿no? Por ejemplo, habíamos dicho que queremos calcular la distancia entre dos puntos. Entonces quiero definir una función que calcule esa distancia. Y entonces la función, que se va a llamar distancia, va a recibir dos puntos y nos va a devolver su distancia, es decir, un flotante, ¿no? Entonces justamente pues como los puntos son parejas de flotantes, pues puedo utilizar pattern matching para pues justamente definir la función, ¿no? Entonces distancia del punto que tiene coordenadas x1 y y1, bueno, y el otro punto que tiene coordenadas x2 y y2, ¿a qué será igual? Pues justamente a calcular la raíz, ¿no? De x2 menos x1, ¿no? Elevado al cuadrado más la diferencia entre y2 y y1 elevado al cuadrado también, ¿no?
Entonces esta es la definición de la distancia, ¿no? De hecho vamos a cargarlo para ver que funcione. Entonces GHCI ejemplos.hs. Entonces, por ejemplo, yo puedo definir la distancia entre el punto 2.5, 3 y el punto 6.7 y 8.9, ¿no? Y nos está trayendo un valor que pues justamente representa la distancia. Entonces, dense cuenta que yo dije distancia recibe 2 puntos. ¿Qué es un punto? Una pareja de flotantes. Si por ejemplo aquí le pusiera un true, pues me va a marcar un error, porque justamente yo estoy diciendo que debe de ser una pareja de flotantes, no una pareja de flotante con booleano, ¿sale? Entonces, pues justamente una vez que definimos el sinónimo, ¿no? Lo podemos utilizar como si se tratara de cualquier otro tipo de dato, ¿no? Pues así lo puse literalmente en la firma. Y nos trajo exactamente los mismos resultados. Y de hecho algo padre es que podemos seguir utilizando el pattern matching sin importar que estemos utilizando un sinónimo en vez de un tipo, digamos, original, por decirlo de alguna forma, ¿no? Y también nos es posible definir sinónimos que reciban parámetros, es decir, en general estos sinónimos suelen utilizarse cuando se definen estructuras de datos, por ejemplo, y necesitamos que estas sean genéricas, pero no un genérico en el sentido de, por ejemplo, Java, donde decimos, pues va a ser una lista de tipo T y todo tiene que ser explícitamente así, ¿no? Recuerden que aquí estamos utilizando variables polimórficas, que son justamente un polimorfismo implícito, no estamos especificando como tal qué tipo de dato tiene que tener cada función que definamos, pero siguen siendo polimórficas, ¿no? Entonces sí son genéricas de cierta forma, pero no el genérico al que estamos acostumbrados de la orientación a objetos. Entonces vamos a hacer justamente esta definición. Vamos a definir o vamos a implementar pilas utilizando un tipo T, que sí le vamos a llamar, justamente utilizando sinónimos, ¿no? Entonces vamos a decir que una pila de tipo T se define de cierta forma, o una pila de tipo X se va a definir de otra forma, ¿no? Entonces vamos a representar, o justamente el sinónimo que vamos a dar, lo vamos a representar como listas, ¿no? Entonces vamos a decir que las pilas, ¿no? Bueno, una pila más bien, con listas, ¿no? Entonces vamos a decir que el tipo pila, ¿no? Que recibe un argumento de tipo T, es igual a una lista de tipo T, ¿no? Entonces aquí puedo decir las pilas de enteros, las pilas de flotantes, las pilas de booleanos, etcétera, ¿no? Y esto va a casar justamente con una lista de ese mismo tipo. Entonces ahora que ya definí este tipo, pues ya puedo definir también algunas operaciones asociadas, ¿no? Por ejemplo, ya sabemos que las pilas tienen dos operaciones asociadas, que son pop y push, por ejemplo. Tienen otras más, pero estas son como las más significativas, ¿no? Entonces vamos a definir una función que extrae el último elemento que ingresó en una pila, ¿no? Que en este caso vamos a definirla para números enteros. Entonces pues esta función, como podrán inferir, es justamente pop, y pop se va a definir como una función que recibe una pila de tipo entero y nos devuelve el entero que justamente fue el último que ingresó en la pila. Entonces dense cuenta que aquí, en lugar de poner t, lo sustituí por el tipo int, ¿no? Entonces ahora ya puedo hacer casa de patrones, pattern matching, justamente porque estas pilas están definidas como listas. Entonces si me pasan una pila que no tiene elementos, es decir, la lista vacía, podemos mandar un error indicando que pues justamente la pila está vacía, ¿no? Si me pasan una lista que sí tiene elementos, es decir, una lista con cabeza y cola, puedo simplemente devolver X, suponiendo que este fue el último elemento que ingresó a la pila. Y por otro lado vamos a definir una función que añade un elemento en una pila de números enteros, ¿no? Que como bien saben, esta es la función push. Entonces push lo que va a recibir es un entero,
una pila de enteros, ¿no? Y lo va a agregar esa pila, entonces al final nos tiene que quedar otra pila de enteros, ¿no? Entonces push es, en pocas palabras, si me pasan una X y me pasan una P, X es el elemento que quiero agregar en la pila, pues simplemente vamos a pegar X como cabeza de la lista P. Y listo, con eso ya podemos simular, no simular, de hecho esto ya es una pila, ¿no? Si lo recargamos y lo probamos, decimos por ejemplo pop de esta lista, que es una pila, pues vemos que el último elemento que ingresó fue el 1, entonces nos da el 1. Y si yo por ejemplo le hago push y le digo 2, pues me lo va a pegar al inicio, nos queda de esta forma, ¿no? Entonces esto fue una definición utilizando ya un argumento sobre nuestros sinónimos, ¿no? Entonces el parámetro del sinónimo pila que acabamos de definir es justamente la T, ¿no? Y puede reemplazarse utilizando cualquier otro tipo de lenguaje, como ya vimos. En este caso utilicemos pilas de números enteros, pero podemos utilizarla con, por ejemplo, números flotantes, poniendo pila float, ¿no? O incluso pudimos definir una pila genérica, y en vez de poner aquí int, podríamos poner simplemente a para indicar que se podía instanciar con cualquier tipo de datos. Y de hecho lo correcto sería que que pop y push funcionaran utilizando esta variables de tipo, es decir, un tipo a, es decir, que fueran polimórficas, justamente porque pues estas operaciones son iguales sin importar el tipo de dato. Pero bueno, eso ya será otro ejercicio, ¿no? Entonces esta es como la principal forma de definir tipos de datos, pero la desventaja es que dependen de otros tipos de datos del lenguaje. Entonces lo que vamos a hacer realmente para definir tipos de datos es utilizar lo que se conoce como tipos de datos algebraicos, ¿no? Entonces, adicional a los tipos de datos que ya tenemos predefinidos en Haskell, podemos definir nuestros tipos de datos propios a partir de lo que se conoce como constructores. Entonces estos constructores lo que van a representar justamente los valores del tipo. Por ejemplo, en el tipo bool, los constructores serían true y false, ¿no? Que son los valores del tipo. Entonces a estos tipos de datos que vamos a definir se les conoce como tipos de datos algebraicos, y se van a definir a partir de justo los valores que pertenecen a este tipo de dato, que ya dijimos que van a ser los constructores, y algunas operaciones que vamos a realizar sobre ellos, que sería justamente el álgebra de los valores del tipo. Justamente por eso se llaman tipos de datos algebraicos. Entonces, un ejemplo de tipo de dato algebraico muy común, que seguramente ya han definido en otros cursos, es el tipo de dato natural. Entonces, este tipo de dato, como ya sabemos, pues los números naturales se definen mediante el 0 y aplicar la función sucesor a cada elemento de este conjunto para generar el siguiente número natural. Entonces vamos a necesitar un constructor para el 0, y a partir de este pues utilizar la función sucesor para generar el resto de números. Bueno, entonces esos serían mis valores, el 0 y el sucesor, o más bien los valores que vaya generando el sucesor. Entonces algunas operaciones asociadas a este tipo de datos serían justamente la suma, que es una función que recibe dos números naturales y nos devuelve un natural. Esta notación es justamente notación matemática, estamos representando el producto cruz, pero en realidad en Haskell aquí tendríamos que poner una flecha, ¿no? Por otro lado, el producto es exactamente lo mismo, es una función que recibe dos números naturales y nos devuelve un natural. Entonces, para implementar tipos de datos directamente en Haskell, tipos de datos algebraicos, vamos a utilizar la primitiva data, ¿no? Entonces data nos va a permitir crear tipos de datos a partir de sus constructores de datos y sus constructores de tipos. Ahorita vemos cuál es la diferencia entre cada uno. Entonces aquí estoy definiendo un tipo de dato que sería el tipo de dato natural, que justamente se define con dos constructores, el constructor para el 0 y el constructor para la función sucesor. Entonces todo lo que se encuentra a la derecha de este símbolo, que es el igual, vamos a decir que son los constructores de datos. Estoy construyendo el tipo de dato natural, y todo lo que se encuentra del lado al revés, todo lo que está a la derecha son los constructores de datos, que son el 0 y el sucesor, y todo lo que está a la izquierda son los constructores
de tipos. En este caso, natural es un constructor de tipo, ¿no? Entonces, justamente estoy definiendo el tipo de dato natural y los datos que tiene ese tipo de datos son el 0 y el sucesor, ¿no? Justamente por eso el de la izquierda es el constructor de tipo y el de la derecha es el constructor de datos, ¿no? Entonces vamos a platicar sobre las diferencias entre cada uno de estos constructores para que quede un poquito más claro, ¿no? Entonces, justamente cuando definimos tipos de datos algebraicos tenemos que especificar los valores del tipo que les estamos llamando constructores, y estos constructores, al igual que como vimos en los sinónimos, pueden recibir uno o más parámetros. De hecho, a través de estos parámetros se indica el tipo de dato que van a encapsular nuestros constructores, ¿no? Por ejemplo, ahorita que definíamos el 0, pues vemos que no tiene ningún argumento. El 0 es el 0 y ya, pero el sucesor depende de otro natural. Entonces necesito un argumento para representar al sucesor, ¿no? Entonces el sucesor depende de otro número natural, ¿no? Entonces los constructores de datos en realidad son funciones que nos van a devolver valores del tipo de dato que estamos definiendo, ¿no? Por ejemplo, estas son las dos funciones que me genera la definición del tipo natural. 0 es una función que simplemente nos devuelve un número natural, no tiene nada en el dominio, y sucesor es una función que recibe un natural y nos construye otro número natural, justo como habíamos visto. El sucesor requiere de un natural para funcionar, ¿no? Entonces, y por el otro lado, los constructores de tipos, justamente, pues tenemos que proporcionar un nombre para el tipo de dato. Esto es lo que nos va a generar el constructor de tipo, y al igual que los constructores de datos que estamos revisando, nos permiten proporcionar algún parámetro, ¿no? Por ejemplo, al igual que lo vimos en los sinónimos, para definir estructuras de datos genéricas, por ejemplo, ¿no? Digo, hay otras muchas aplicaciones, pero esta es como la principal. Entonces, por ejemplo, aquí en este código estamos definiendo el tipo de dato árbol binario, que justamente representa árboles binarios que almacenan números enteros en sus nodos. Entonces se especifican dos constructores, que será el árbol vacío y el árbol que tiene un elemento entero, un subárbol izquierdo y un subárbol derecho. Aquí me faltó especificar que el pipe se lee como un O. Entonces estamos diciendo que un árbol es un árbol vacío o un árbol que tiene un nodo y dos subárboles izquierdo y derecho respectivamente. Entonces este es un árbol ya definido, pero que solo funciona con números enteros. Entonces, para permitir que el tipo árbol binario sea genérico, es decir, que pueda construir árboles de cualquier tipo, vamos a agregar una variable de tipo como argumento a mi definición. Entonces estoy diciendo que el árbol B puede recibir una variable de tipo A, y entonces en lugar de utilizar árboles que solamente reciban int, puedo pasarle la A para decir que sea de cualquier tipo, pero pues tengo que cambiar también los otros argumentos de manera que sean árboles exactamente del mismo tipo A, ¿no? Y entonces así tanto el subárbol izquierdo como el derecho siguen almacenando datos del mismo tipo. La variable de tipo A es la que nos permite construir estructuras de datos, en este caso homogéneas, de manera genérica, ¿no? O sea, son homogéneas porque todos tienen que ser del mismo tipo. Y pues en general esta es la forma en la que vamos a definir constructores de tipos, ¿no? Entonces la combinación del constructor de dato y del constructor de tipos me dan la definición completa de un tipo de dato algebraico, ¿no? Y justamente en Haskell existen, pues ya vimos, dos formas de especificar constructores de tipos, ¿no? Por ejemplo, aquí en el caso del árbol binario que no recibía nada, pues simplemente estamos dando el nombre del tipo, o con la posibilidad de agregar uno o más parámetros, como acabamos de ver. Entonces, estas dos formas de definir datos a partir de sus constructores forman lo que se conoce como familias de tipo, ¿no? Entonces, una familia de tipo es, en pocas palabras, una forma de indicar el tipo del tipo, ¿no? Entonces, los tipos también tienen su propio tipo, ¿no? Entonces, esto es útil, entre otras cosas, justamente para identificar cuál es la estructura del tipo que estamos utilizando y si recibe argumentos o no. Entonces, para conocer la familia a la que pertenece un tipo, podemos utilizar el comando kind de GHCI o su abreviatura, que es simplemente $K. Entonces, por ejemplo, si pido el kind del tipo natural, pues me está diciendo que
natural es su tipo, o más bien su familia, es asterisco. Ahorita platicamos qué significa cada una de estas cosas. El kind de árbol binario, pues es una familia que se representa con una función, entonces va a tomar un asterisco y va a llevar a otro asterisco. Entonces ahí vayan más o menos pensando qué debería representar esto, o a qué se refiere con asterisco a asterisco. El kind de bool, pues también es un solo asterisco. El kind de la lista de enteros, pues es también un solo asterisco. El kind del flotante int, float, pues también es un solo asterisco. Entonces, como tal vez ya habrán inferido a partir de estos ejemplos, vamos a decir que un tipo de dato que no recibe parámetros se representa con la familia asterisco, es decir, es un tipo de dato concreto, justo, natural, no necesitaba ningún parámetro para definirse, entonces simplemente es de kind asterisco, es un tipo concreto. Entonces si solo me da un asterisco significa que es un tipo concreto. Y en el caso de que el tipo de datos reciba un parámetro, lo vamos a representar de esta forma. Recibes un tipo y me construyes otro tipo, ¿no? Entonces justamente recibe un tipo de dato concreto y me genera un nuevo tipo de dato. En este caso nuestro árbol binario solo tenía un argumento, entonces por eso solo tiene un asterisco, pero si tuviera 3 argumentos tendríamos que poner 3 asteriscos, como si habláramos de cualquier definición de función, ¿no? Entonces en general esto nos va a permitir ver cuántos argumentos recibe nuestro tipo de dato, ¿no? Entonces estamos sacando el tipo del tipo, ¿no? Por supuesto esto se puede generalizar muchísimo más de acuerdo con la teoría de tipos, pero no vamos a profundizar en eso de momento, ¿no? Entonces una vez que ya conocí las familias de tipo, ya vimos también qué es un constructor de datos, qué es un constructor de tipos, pues podemos ya utilizar, o viene la pregunta de cómo utilizo un tipo de dato algebraico, ¿no? Entonces pues justamente lo que vamos a hacer es utilizar sus constructores. Entonces vamos a agregar aquí nuestra definición del tipo árbol binario para poder utilizarlo. Habíamos dicho que tiene un parámetro A y que este puede ser el árbol vacío o el árbol que tiene un argumento, más bien un elemento de tipo A y un subárbol izquierdo y subárbol derecho, que también tiene que ser de tipo A. Entonces si lo guardo y lo recargo, pues aparentemente todo está bien. Entonces uno diría, pues ya definí los valores del tipo, que son void o tree, y ya podría construir valores, o más bien elementos de este tipo de dato mucho más fácil, ¿no? Entonces uno diría, pues pon void, y me está marcando un error. ¿Por qué me está marcando un error? Pues justamente porque Haskell no sabe mostrar este tipo de dato. Perdón, voy a tomar un poco de agua, me estoy quedando ronco. Ahí está. Entonces Haskell necesita una manera de saber que está mostrando bien el tipo de dato, o de saber cómo pintar ese tipo de dato en la consola, ¿no? Entonces para que Haskell muestre un tipo de dato en pantalla, necesito justamente indicarle cómo hacerlo, ¿no? Entonces la forma en la que vamos a hacer esto es con lo que se conoce como la clase de tipos show, ¿no? Entonces no hemos definido como tal todavía que es una clase, lo vamos a ver con mucho detalle en otra lección, porque es un tema bastante importante en Haskell, que ya lo hemos utilizado en distintos programas. Por ejemplo, con Fer han hecho varios laboratorios donde pues las funciones ya son un poco más complejas y no podemos definirlas sin utilizar clases. Entonces vamos a decir en pocas palabras que una clase de tipos es una especie de interfaz. Digo especie porque no es como tal una interfaz, pero nos va a definir el comportamiento de un grupo de tipos o un conjunto de tipos. Nótese que no estoy diciendo familia de tipos porque ya vimos que se refiere a otra cosa. Entonces, por ejemplo, la clase de tipos show, que es la que vamos a utilizar, define el comportamiento necesario para mostrar tipos de datos en pantalla, ¿no? Entonces justamente necesita un mecanismo para mostrar esto. Entonces justamente lo que va a hacer es definir una función a la cual le vamos a llamar show. Entonces esta función se llama exactamente igual
que la clase de tipos. Entonces una clase de tipos, en pocas palabras, nos define funciones que tienen que tener implementadas cada uno de los tipos que pertenecen a esa clase. Entonces en este caso, si tú quieres pertenecer a la clase de tipos show, tienes que implementar la función show con minúsculas, ¿no? Entonces justamente lo que vamos a hacer es agregarle esto a nuestro tipo de dato árbol binario, ¿no? Entonces todo lo que pertenezca a esta clase tiene que implementar la función show. O si no quiero crear toda una instancia para decirle al tipo de dato, oye, quiero que hagas el show de esta forma y definir la función show de esta manera, podemos simplemente derivarlo y que herede la implementación que ya está predefinida, ¿no? No todas las clases de tipo tienen esta cosa, ¿no? Esta predefinición, por decirlo de alguna forma. Ya lo platicaremos más adelante, ya veremos cómo se hace con más detalle. Vamos a crear nuestras propias clases de tipo, pero de momento solo las vamos a ver como herramientas para hacer que nuestro tipo se muestre en pantalla, ¿no? Entonces lo que vamos a hacer ahora es decirle justamente que derive al tipo, o más bien a la clase de tipos show, en lugar de implementar toda la función nosotros mismos. Hagan de cuenta que es como en la orientación a objetos, no lo vean literalmente así, pero con la orientación a objetos estamos haciendo herencia. Decimos, pues esta función ya tiene definida una función, pero yo quiero implementar mi propia definición, entonces la sobreescribo. O puedo utilizar la que ya está definida en la clase padre o clase madre, como le quieran llamar. Y en este caso pues no es necesario redefinirla. Es lo mismo con las clases de tipo. Si yo quiero implementar el show, soy libre de hacerlo, o puedo utilizar la que ya trae por default la clase de tipos, ¿no? Entonces lo que voy a hacer es simplemente derivar, y le voy a decir entonces al tipo de dato que derive, poniendo la primitiva deriving, y le voy a indicar entre paréntesis qué clase quiero que derive. ¿Por qué son necesarios los paréntesis? Porque puede haber más de una clase, entonces lo tengo que especificar aquí mismo. Entonces si guardo y recargo mi programa, ya puedo poner void y simplemente me imprime void. O por ejemplo puedo poner el árbol que tiene como nodo al 1, void y void, y me lo muestra exactamente igual. O ir más allá y decir el árbol que tiene como elemento al 1 y que tiene un subárbol izquierdo que tiene al 2 con sus dos hojas vacías, y o al 3 también, ¿no? Entonces es una forma que tuvo Haskell de imprimir al tipo de dato, y justamente la función show por default lo que hace es imprimir tal cual lo que le estamos poniendo. Por supuesto podemos hacer ahí una impresión mucho más bonita, que por ejemplo en void no pinte nada, solo muestre un espacio vacío, y que en un árbol pues nos dibuje una estructura jerárquica, ¿no? Pero pues no es del todo necesario en este punto. Entonces justamente ya lo que hice fue derivar a show, y esto lo hace, digamos, de manera predefinida, ¿no? Por supuesto, esto lo vamos a aprender a modificar en algún punto, tal vez no con los árboles, pero sí para imprimir otros tipos de datos más interesantes. Entonces, bueno, esto ya lo hicimos. Más bien ahora vamos a definir algunas funciones, porque digo, qué padres los tipos ya definidos, pero ¿cómo se utilizan? Entonces vamos a definir algunas funciones sobre tipos de datos algebraicos. Entonces para eso vamos a necesitar también a nuestro tipo de dato natural que ya habíamos definido anteriormente, que habíamos dicho que es el 0, perdón, aquí es igual, el 0, o la función sucesor aplicada a otro natural, ¿no? Y le vamos a decir también que derive a la clase de tipo show para que podamos ver los resultados. Entonces vamos a definir algunas funciones sobre estos dos tipos de datos. Vamos a definir primero nuestra suma de números naturales, ¿no? Que ya la habíamos creo que platicado en algún punto. Por supuesto es una operación binaria, entonces necesitamos dos números naturales. Entonces la suma se construye recursivamente diciendo, pues si tienes un tipo 0 y tienes otro número natural, quién sabe cuál sea pues siempre nos va a devolver n, ¿no? La suma de 0 con cualquier natural es el natural, ¿no? Y ahora si tenemos la suma del sucesor de n con m, pues lo que tendremos que hacer es sumar n veces m y extraer el sucesor que ya tenemos ahí, ¿no? Es una definición bastante, yo supongo que ya la mayoría de ustedes la han utilizado.
O sea, tengo que sumar por cada n que yo tengo aquí, tengo que sumarla con m, ¿no? Pero entonces tengo que ir sacando el sucesor en cada llamada para que se vayan replicando, ¿no? Si quieren ahorita vemos cómo se ejecuta para que quede más claro esto. Pero es un patrón que ya hemos visto en otras ocasiones, por ejemplo para la concatenación, ¿no? Lo que hacemos es ir reduciendo uno de los argumentos hasta que llegue a un caso base. Entonces aquí lo que estoy haciendo es reduciendo el argumento n hasta que llegue a un caso base, ¿no? Le voy quitando su sucesor, dicho de alguna forma, ¿no? O sea, por ejemplo, si aquí tengo la suma de 2 con 1, lo que voy a hacer es sacar el sucesor y sumar 1 con 1, ¿no? Para que nos quede 3, ¿no? Entonces, bueno, otra operación, ¿no? Y dense cuenta que aquí ya estamos utilizando literalmente el pattern matching y no necesitamos hacer nada. Haskell solito nos dijo, pues estos son los constructores y estos van a ser los patrones que vas a utilizar en el pattern matching, ¿no? Ok. Y ahora, justamente si quiero hacer el producto, voy a recibir dos números naturales nuevamente. Y el producto pues va a depender justamente de la suma que ya definimos, ¿no? Entonces vamos a decir que el producto de 0 con cualquier natural pues sigue siendo 0. Y el producto de un natural n, bueno, del sucesor de n con m, pues es justamente mandar a llamar a nuestra suma, que es la suma de m con el producto de n por m, ¿no? Entonces, pues son definiciones ya conocidas, las vamos a recargar para ver cómo se ven, para observarlas más bien. Y entonces, por ejemplo, si quiero sumar el sucesor del sucesor de 0, es decir, al número 2 con el número 3, el sucesor del sucesor del sucesor de 0, 1, 2, 3, pues nos trae 5 sucesores, que es justamente la suma de 3 con 2, ¿no? Entonces esto es bastante útil. Y vamos a definir ahora algunas funciones para el tipo de dato árbol binario, ¿no? Justamente de manera que pues sigamos utilizando nuestro pattern matching que estamos viendo también en esta parte. Entonces lo que vamos a definir son unas funciones de inorden, preorden y posorden para que veamos cómo se utiliza, ¿no? Entonces inorden es una función que recibe un árbol binario, que puede ser básicamente de cualquier tipo, y para representar el recorrido vamos a utilizar una lista, ¿no? Entonces nos tiene que generar una lista de as, que son justamente los elementos del árbol. Entonces, por ejemplo, inorden del árbol vacío, pues es justamente la lista vacía, porque ya no hay nada que agregar. Inorden de el árbol, ¿no? Que tiene un subárbol izquierdo, bueno, una cabeza, un subárbol izquierdo y un subárbol derecho, pues es justamente a calcular el inorden de el árbol izquierdo, ¿no? Concatenarlo con la lista que tiene a la cabeza, ¿no? Y a inorden de la derecha, ¿no? Y de hecho aquí lo que podemos hacer es, pues justamente si lo vas a pegar justamente después de inorden, pues lo que puedes hacer es construir la lista de esta forma, ¿no? Pero representa lo mismo, ¿no? Si quieren, para dejarlo más claro, lo vamos a poner así. Y ahora vamos a hacer las otras operaciones, que son básicamente lo mismo, pero vamos a ir cambiando dónde queda esta cabeza, ¿no? Entonces preorden va a recibir un árbol también, la firma va a ser exactamente la misma y nos devuelve una lista. Entonces preorden del árbol vacío pues es justamente el vacío. Preorden del árbol que tiene cabeza, subárbol izquierdo y subárbol derecho, pues es en este caso ahora poner primero la cabeza, concatenar con preorden del izquierdo y concatenar con preorden del derecho. Y finalmente nuestro postorden va a recibir también un árbol de tipo A,
devuelve una lista de tipo A. Entonces post orden recibe void y nos devuelve la vacía. Y post orden de un árbol que tiene cabeza, subárbol izquierdo y derecho, pues es igual a primero calcular el post orden del izquierdo, concatenarlo con el post orden del derecho y al final poner la cabeza de esa lista, ¿no? Entonces si lo cargamos y decimos que por ejemplo A es el árbol que tiene como cabeza así al 1 y que tiene como, bueno, no como cabeza, más bien como raíz al 1 y que tiene como subárboles izquierdos al árbol que tiene al 2 y al árbol que tiene al 3, que es el árbol que ya habíamos definido, y luego hacemos sin orden de A, pues nos muestra la lista en el orden inorden, ¿no? Justamente primero el izquierdo, luego la cabeza y luego el derecho, y preorden de A, pues también ahora nos muestra primero la cabeza, luego el izquierdo y luego el derecho, y post orden nos tiene que dejar la cabeza justamente al final, ¿no? Entonces, pues bueno, esto es en general la definición de tipos de datos, tanto con sinónimos como con tipos de datos algebraicos. Iremos viendo en las siguientes lecciones conceptos un poco más detallados, por ejemplo, otra manera de representar los tipos de datos algebraicos utilizando lo que se conoce como sintaxis de registro, y en lo que haremos mucho más énfasis será en las clases de tipos para definirlas, nuestras propias clases de tipos, y por supuesto para utilizarlas, ¿vale? Entonces, como siempre, ya saben que pueden dejar sus preguntas en el Classroom o directamente aquí en el video, y pues yo los veo en otro video o en una sesión en vivo, ¿no? Se cuidan, bye.